Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de excedente de consumidor y de productor ahora. Tenemos la cantidad demandada de un cierto producto cada semana se relaciona con el precio unitario como demanda menos 0,2x cuadrado más 60. Por otro lado, la cantidad X que el proveedor está dispuesto a ofrecer para la venta se relaciona con el precio unitario en dólares, ¿cierto? De esta forma. Entonces, esta es la demanda, esta es la oferta. Bien, eh, y el precio de mercado se establece como el precio de equilibrio. Ok, vamos a verlo con GeoGebra primero. Y aquí entran a Google, pueden poner GeoGebra directamente y entran aquí. Aquí pueden tipear entonces una función. Vamos a ver qué funciones teníamos. Ahí 0,2x cuadrado más 60. Hay que agregarle un menos aquí. Ahí está. O sea, ¿dónde está? Está por aquí por los 60. Ahí. Bien, vamos a una nueva entrada entonces. Ahí. O de x, que es igual a 0,1x, ¿cierto? Cuadrado menos x y más 40. Ahí estamos. Bien, entonces, estas serían las dos funciones. La idea cuando hablan de equilibrio de mercado es el punto de corte de estas funciones, ¿sí? Y nos lo vamos a llevar a la pizarra y vamos a irlo trabajando así. Aquí, algo así. Ahí en la página. Bien, entonces ahí estarían las funciones y vamos a borrar las funciones. Ya. Entonces, ¿cuál es ese punto? Al que deberíamos llegar son los puntos 40 y 10, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos lograr en equilibrio de mercado, es 40 y 10. Vamos a sacarlo manualmente de todas formas. ¿Cómo yo obtengo eso? Sería igualando. Yo igualo la curva de demanda con la curva de oferta. Para hacer un sistema de ecuaciones, simplemente es un sistema de ecuaciones donde yo estoy viendo los puntos de corte, es decir, los puntos donde x e y se igualan para ambos. Es decir, ambas funciones pasan por ese mismo punto. Entonces, esto es por el método de la igualación. 0,2x cuadrado más 60 es igual a 0,1x cuadrado menos x más 40. Bien, entonces voy despejando, va a ser una cuadrática, así que llevo todas las x para un lado, ¿cierto? Ya sea positivo o negativo, ahora mismo. Si llevamos todo para allá. Me va a quedar 0,1x cuadrado más 0,2x cuadrado, ¿cierto? 0,1x cuadrado, voy a anotarlo tal cual, menos x más 40 más 0,2x cuadrado y menos 60. Y todo eso igualado a cero. Estoy llevando todo hacia la derecha, pero lo estoy escribiendo a la izquierda, que es lo mismo. Bien, tengo entonces 0,1x cuadrado más 0,2x cuadrado es 0,3x cuadrado. X solo hay una, que es menos x, y la constante sola es 40 menos 60, es decir, menos 20, igual a cero. O sea, aquí rellenamos A igual a 0,3, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 20. Bien, entonces hago la función x menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces tenemos menos b es 1, más menos raíz de b cuadrado es 1, menos 4ac es más 4 por 0,3
por, me quedé sin espacio, voy a mover eso. 0,3 por menos 20. Y es menos acá, debería ser más 20. Aquí, porque es menos 4 por A por C y yo al tiro dije que ese menos por es A por C iba a ser positivo, entonces ahí quedamos con el 20. Listo, partido en 2 por 0,3. 1 más menos, esto va a ser 4 por 0,3 por 20, veamos. 4 por 0,3 por 20, 24 más 1, 25. Entonces más 5, raíz de 25, 5, partido en 0,6. Entonces hay dos opciones, el x1 y el x2. Hay dos puntos en que se cortan. ¿Sí? Solo uno va a tener sentido, probablemente uno sea un negativo, ¿cierto? Entonces, me refiero probablemente como por el gráfico. Obviamente acá uno va a ser negativo. Solo acá por el gráfico, si vemos la tendencia de las curvas, hay otro punto de corte. Pero están los X negativos, que no tendría ningún sentido porque la curva de oferta y demanda tiene que ver con producción, con venta. ¿Sí? Así que sería 1 más 5 partido en 0,6 sería 10, que es exactamente lo que habíamos dicho antes, que ese valor era 10. Y el otro sería 1 menos 5 partido en 0,6, que nos da menos 20 tercios. Ese no es cierto y ese sí es. A pesar de tener dos cortes, solo uno tiene sentido. Bien, entonces estamos acá y simplemente reemplazamos en cualquiera de las funciones, ya sea en la oferta o en la demanda. Como es el punto donde están igualados, dice en X en X se van a igualar. Bien, entonces yo hoy pregunto, bueno, cuando X vale 10 en esta curva o en esta curva, da lo mismo, cuánto vale la función? Y ambas valen lo mismo en ese punto. Entonces voy y reemplazo. Por ejemplo, la demanda. Menos 0,2x cuadrado más 60. Menos 0,2x cuadrado más 60. Entonces, en lugar de x cuadrado, ponemos 10 al cuadrado. Ahí. Sería entonces menos 0,2 por 10 al cuadrado, que es 100 más 60. 40 entonces. Bien. Y ahí ya demostramos entonces que ese era el equilibrio de mercado. El hecho de que esto sea el equilibrio de mercado, ¿cierto? Yo no necesito de pronto siempre graficar esto, pero siempre puede ser interesante tenerlo graficado y sobre todo ahora para entender qué es esto, vamos a tener aquí, esta es la curva de demanda, ¿cierto? La verde es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. Como tal, hay algunas personas, varias, ¿cierto?, que estarían dispuestas a pagar todo esto por un producto que se fijó en equilibrio en este valor. El equilibrio de mercado es que el producto vale 40. Como tal, hay mucha gente que está feliz con ese precio, ¿cierto? Porque dicen, ah, yo estaba dispuesto a pagar mucho más, ¿cierto? Y tengo que pagar mucho menos. Entonces, todo esto de aquí es el excedente de consumidor, o sea, como la felicidad medible del consumidor con respecto al precio del mercado. Y acá toda esta gente dijo, ah, pero yo estaría dispuesto en verdad a producir y a vender más en este precio, ¿sí? Toda esta gente estaba dispuesta a ofrecer el producto o servicio con este precio. Y como tal, están felices con el precio de equilibrio de mercado porque están vendiendo más caro de lo que ellos estarían dispuestos a vender. ¿Ya? ¿Cómo se saca esto entonces? Esta línea que yo puse acá es la línea de equilibrio de mercado, que si bien es una constante, también es una curva y no debemos ignorar eso. Este punto acá es una curva, es una recta que... ay, se me movió la recta. Esta es una recta que va a pasar y que atraviesa, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a sacar va a ser el área entre estas curvas
y después el área entre estas curvas. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular. Primero, el excedente consumido. ¿Cómo se va a sacar? Va a ser entonces la integral, el que significa integral, el área bajo la curva, entre la cantidad cero y la cantidad producida, porque vamos a fluctuar con respecto a x. Entonces yo voy a integrar entre cero y la cantidad del punto de equilibrio. Y esa cantidad de punto de equilibrio, ¿cierto? Ya habíamos definido que era 10. Entonces, la función de demanda, que sería menos 0,2x cuadrado más 60, de x, y vamos a tener que restarle esta curva porque es entre. Entonces, efectivamente es el área bajo la curva, pero el área bajo la curva, ¿hasta dónde? ¿Cierto? Eh, solo hasta acá, solo hasta el 10, porque esto sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. El área bajo esta curva es muy grande. Entonces yo tengo que definir que es entre estos tramos y para el área hasta esta línea. Después de eso ya no debe seguir calculando. Entonces aquí resto menos este valor, esta línea. Y esta línea es la función que vale 40. Esa es una función constante. Para cualquier valor de x, esta función o esta línea siempre toma el valor 40. Eso es lo que estamos fijando. Por eso se resta eso, porque el área bajo la curva es la integral. El área entre curvas es la resta entre las funciones. Ya, ahora sí, entonces menos 0,2x era cuadrado, ahora es cubo. Más 60 menos 40 es 20. ¿Sí? Entonces voy a integrar 20 en lugar de integrar 60 y 40. 20x. Evalúo entre 0 y 10. Entonces, cuando yo evalúo entre 10, acá me queda menos 0,2 por 1000. Porque es 10 por 10, 100 por 10.000. Partido en 3. Más. Más 20 por 10. Y como son x, después resto con 0 y resto 0. Sería más 0 menos 0. Menos, menos, más. Y menos, más, menos. Ya. Y tenemos menos 0,2 por 1000. Partido en 3. Más 20 por 10, que es 200. Sería 133,33. Ahí estamos. Bien. Ese sería el excedente de consumidor. Eso vale esta área entre la línea verde y la roja. Y por otro lado, vamos con el excedente del productor, que sería la integral, porque es el área entre esta función, que es esta línea, que es una línea 40, ¿sí? Menos la función de oferta. Área entre eso y eso. La función de oferta está dada por 0,1x cuadrado menos x más 40. 0,1x cuadrado menos x más 40. Y aquí ojo con este menos x más 40, porque es menos todo esto. Entonces, el 0,1 es positivo, entonces queda restando. Este de acá va a cambiar a más y este de aquí cambia a menos. ¿Bien? Entonces, ese 40 menos 40 se van. Entonces no es necesario hacer nada con ellos. Y nos falta poner los límites de integración, que sería entre 0, el valor mínimo, hasta el 10, igual que acá. Bien, tenemos entonces menos 0,1x cubo partido en 3, más, acá, menos 0,1x cubo partido en 3, más x cuadrado partido en 2 y evalúo entre 0 y 10. Es decir, menos 0,1 por 10 al cubo partido en 3 más 100 partido en 2
menos y con cero. Cero y cero. Bien, y esto lo metemos a la calculadora. Tenemos menos 0,1 por 1000 partido en 3 más 50. Eso nos da 50 tercios o bien 16,6 periódico. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que esté muy bien.